El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Gracias por ser tan lindo, tan precioso, por hablarnos, Señor, por seguir teniendo cuidado de nosotros, Señor. Y yo declaro una vez más que hoy veremos tu bondad, tu misericordia, Padre. Que hoy veremos tu poder, Señor, a nuestro favor. Que nuestros hijos, Señor, serán cubiertos bajo tu mano poderosa, Padre. Sus vidas encomendadas a ti, Padre. Guardados por ti, guardados sus corazones. Pero sobre todo yo te pido, Padre mío, que el temor tuyo no falte en sus corazones, Padre. Y que puedan, Señor, disfrutar de ese amor incomparable que encontramos en ti, Padre. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Padre, a caminar contigo, a estar contigo, Señor. Hacer las cosas como tú has esperado que lo hagamos, Señor. Y que en ese transitar contigo, Señor, podamos disfrutar de todas las cosas preciosas y maravillosas a las cuales nos ha llamado, Señor. Y tenemos derecho como hijos, como hijas, Señor, a disfrutar. Gracias, Padre. Gracias por enseñarnos, gracias por dirigirnos y gracias porque sé que tu amor inagotable nos sustenta, nos levanta y nos dirige. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Yo te invito a que en tiempos como este te deleites en esa presencia maravillosa del Señor, que no permitas que nada ni nadie perturbe esa paz y ese gozo que el Señor nos imparte en tiempos como este, que podamos hoy tener la plena seguridad de que caminamos con esos cielos abiertos bajo la gracia y la bendición y la paz infinita que solamente encontramos en el Señor. Que en medio de los conflictos podamos levantar bandera de victoria sin temor, sabiendo que Él, Dios, es el que pelea nuestras batallas y nos entrega la victoria. Y nos hace fuertes en medio de esas batallas y vamos a salir victoriosos, dando testimonio de todas las cosas preciosas que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir un salmo, un proverbio que se encuentra en el capítulo 25, versículo 11. Hay frases o hay expresiones en medio de la Biblia que son bien interesantes, pero también que nos enseñan muchas cosas a nosotros de cómo evitar problemas, cómo aprender a hacer bendición, que es uno de los llamados que siempre le hago a las personas, pero sobre todo que nosotros podamos expresar con nuestros labios la grandeza del Señor, la grandeza de su paz y de su amor inagotable. Escuche lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Escúchalo nuevamente como lo expresa esta versión de la Biblia, que me parece bien interesante. Dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hay una variación en las diferentes versiones de la Biblia que me parecen bien interesantes cuando lo está expresando. Porque muchas veces nosotros hablamos en el momento menos conveniente y qué bueno que la palabra nos enseña y como un consejo de parte de Dios y más que estos proverbios fueron escritos por el rey Salomón, donde con alguna razón expresaba de parte de Dios, voy a decirlo de esta manera, estos consejos tan interesantes. Y si nosotros hacemos una comparación con lo que nos explica la palabra, y inclusive el apóstol Pablo cuando estaba hablando en los capítulos finales a la iglesia de Colosas, en Colosenses, nos exhorta a temas prácticos con el uso de la palabra, especialmente como lo está diciendo este proverbio, dicha como conviene en nuestra manera de hablar. Inclusive él está diciendo que nuestras palabras sean sazonadas con sal, para que hablemos bien. Ahora, es interesante lo que está diciendo este proverbio, donde expresa que la palabra dicha como conviene. Y es el título que hemos colocado por lo que dice este proverbio. Cuando Salomón, especialmente el rey Salomón, presentó este proverbio,
nos dejó claro que las palabras que salen de nuestra boca definitivamente revelan lo que somos, nos delatan, definen quiénes somos nosotros, muestran lo que hay, porque como lo dijo definitivamente la misma palabra, de la abundancia del corazón, de lo que tantos atesoramos aquí adentro, es lo que terminamos hablando, diciendo, en cualquier expresión, pero sobre todo en los momentos en que estamos más presionados por alguna circunstancia, en algún momento. Y por eso tanto el oro como la plata son metales preciosos, como lo está diciendo el proverbio, y comparados con la manera de hablar, realmente nos está llamando a pensar que lo que nosotros expresamos con nuestros labios debe ser correcto, pero también es de mucha importancia. Tal vez nosotros no alcanzamos, no hemos aprendido a valorar sobre todo a tener en cuenta el efecto que producen las palabras que salen de nuestra boca. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo, y lo expresé ahora rato, que la abundancia del corazón habla la boca. Nadie conoce mejor a una persona sino cuando están dialogando. Hay gente que tiene una primera impresión cuando tiene un encuentro con alguien y le mira desde lejos y ya está causando una buena o una mala impresión, depende de la relación que tenga con el espíritu. Hay momentos que viene una palabra de ciencia que nos hace sentir qué hay en el fondo de esta persona. Pero también muchas veces nos equivocamos en esas apreciaciones, pero confirmamos al hablar, al conversar con esta persona, porque realmente ahí sabemos de qué está lleno su corazón, si está ahí realmente fluyendo esas aguas vivas prometidas en nuestro interior, corriendo esos ríos de agua viva como fue prometido por la presencia del Espíritu Santo, o realmente estamos en desiertos donde nuestro hablar, lo que expresamos con nuestros labios son palabras de queja, de violencia, de conceptos que ni siquiera entendemos y que no son dignas, voy a decirlo así, de una persona que tiene un conocimiento de Dios y que se acerca a Él rindiendo su corazón, su vida. Una palabra bien dicha es una joya valiosa, mi hermano, mi hermana, capaz de lograr cambios en un estado de ánimo, inclusive hasta arreglar los desacuerdos que muchas veces tenemos con las personas que están a nuestro alrededor. Este tipo de palabras es apropiada, es oportuna y realmente nos ayuda en medio de circunstancias que muchas veces nosotros estamos pasando. Aquella palabra que tiene la misión de corregir, de enderezar, de levantar al mismo tiempo. Y realmente el libro de Proverbios es bien hermoso porque en otro texto, ahí en el capítulo 18, versículo 21, da un consejo también bien interesante donde dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Al pensar en estos textos, podemos llegar a una reflexión y decir, ¿cuántas veces nosotros hemos hablado sin sentido? ¿Cuántas veces con nuestras palabras hemos destruido los que están a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces la familia, nuestros hijos, los hijos de muchas familias han crecido en medio de los gritos, en medio de las maldiciones, en medio del conflicto, donde no hay una palabra de ánimo, donde no hay una palabra que les ayude a desafiar sus vidas en torno a aquello a lo cual Dios les ha llamado? Y a veces no alineamos nuestro hablar con las promesas de Dios. Por eso se necesita, inclusive hay una versión que dice, leyendo el texto de Proverbios, que muchas veces decimos palabras que no son tenidas en cuenta ni por el pensamiento de Dios han pasado. Pero sí nosotros somos tan ligeros al hablar. Y siempre marcó mi vida una vez que conocí a un pastor, lo he compartido en algunos devocionales, que tocó tanto mi vida, que él siempre que hablaba, inclusive digo yo, y en el momento cuando lo distinguía a él, siempre casi le pedía permiso a Dios para hablar, no intervenía mucho. Él practicaba algo que dice el libro de Eclesiastés, también escrito por Salomón, que él dice que le gustaba escuchar más antes de hablar. Y ahí en
En Eclesiastés capítulo 5, vaya que sí que nos da un consejo, especialmente también por las promesas, porque las palabras que salen de nuestros labios no solamente son para defendernos o para atacar o para herir, sino también, como decía, para corregir, para enderezar, para levantar, y todo esto se puede hacer al mismo tiempo. Entonces, cuando con la lengua realmente tenemos cuidado con lo que decimos, o matamos con ella, o también transmitimos vida. Y es interesante lo que el apóstol Pablo menciona más adelante, donde le citaba en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, versículo 6. Escuche como él dice, y pudiéramos repartir lo que dice este texto, uniéndolo con lo que dice en el libro de Proverbios. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonad con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Escuche, voy a leerlo nuevamente. Me gustaría que anotaras este texto bíblico y fueras más adelante en el transcurso del día o en estos días a la palabra y miraras cómo Pablo le dice a la iglesia de Colosas y nos dice también a nosotros, o Dios a través de la Escritura nos está hablando, que nuestra palabra siempre sea con gracia, que sea sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A veces nosotros soltamos palabras y después alguien nos hace reaccionar y he escuchado personas que dicen, Dios mío, ¿qué fue lo que dije? Cuando perdemos el control, cuando nos llenamos de ira, cuando no sabemos contener nuestro carácter y someterlo al carácter de Jesús, sí que hemos causado daños y hemos causado heridas, inclusive en familia, que hasta el día de hoy no han sido reparadas. Que aunque hemos intentado de pedir perdón por lo que dijimos y justamente a veces acompañamos esas palabras con acciones, han herido tanto y han causado tanto daño que a veces es difícil reparar en una persona esas palabras tan hirientes que a veces soltamos nosotros. Y es interesante, y vuelvo y leo esta primera parte de Colosenses 4:6, donde dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Ahora, bien pudiéramos decir, ¿cuáles son las palabras que no tienen gracia? Si bien el apóstol Pablo habla de que las palabras deben ser con gracia, tenemos que hablar primero de aquellas que están carentes de eso. Y la Biblia las ubica y les da un lugar muy especial dentro de ellas. ¿Cuáles son esas palabras donde no está presente la gracia? Tendríamos que ir a un versículo bien precioso que dejó el Señor Jesucristo y realmente nos enseña algo que tenemos que ser conscientes de ella. Mire lo que dice en Mateo capítulo 12, versículo 36, y es salido de la misma boca del Señor Jesucristo. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Les he dicho y les he citado el libro de Proverbios, de capítulo, y vuelvo a reiterar este versículo, Proverbios 18:21, donde dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Comparado con lo que dijo el Señor Jesucristo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Pensando en este versículo y hablando de la propuesta que nos dice el apóstol Pablo, que nuestra palabra siempre tiene que ser con gracia, no sé de cuántas palabras nos hemos arrepentido nosotros que hayan salido de nuestros labios. A veces decimos, es que no nos entienden, pero es que ya nos adelantamos con nuestras expresiones, con nuestras palabras, y muchas veces ya nos tienen una referencia en nosotros que cuando hablamos no edificamos. Hay personas que son tan conocidas que su hablar realmente no está presente la gracia, sino que siempre son palabras tan hirientes, tan dañinas, que destruyen y que van a conducir a la muerte, no solamente a aquellos que las expresan, sino sobre aquellas personas a las cuales son dirigidas. Hago una reflexión y digo,
¿Será que nosotros en el sentido espiritual hemos matado a nuestros hijos con las palabras? Cuando hablamos de la palabra de bendición y me gustaría más adelante compartir algunos textos bien interesantes, cómo bendecir a nuestros hijos. Inclusive hay libros que están escritos en las librerías cristianas que nos enseñan cómo bendecir a sus hijos. Hay varias expresiones, oraciones que hicieron los patriarcas para que sean proclamadas sobre nuestros hijos. Inclusive el libro de Números en el capítulo 6 nos enseña cómo bendecir a nuestros hijos. Pero lo hacemos en momentos muy exclusivos o muy lejanos o una vez al año. Quizás en los tiempos en que estamos celebrando los cumpleaños de ellos o quizás en un evento o en una reunión familiar. Pero pienso que día a día, si somos cuidadosos y entendemos lo que el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo ahí en Mateo 12:36, de la cuenta que tenemos que dar delante de Dios por las palabras que salen de nuestros labios. Pienso que si tuviéramos en cuenta este consejo, nos evitarían muchos problemas. Tal vez nuestro corazón y nuestra alma no estuviera tan cargada, sino que tomáramos la misma palabra de vida y la pudiéramos proclamar aún sobre aquellas personas que quizás también nos han herido con sus palabras, porque generalmente estamos a la defensiva de todo aquello que hacemos. En tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, cuando uno habla con la gente, con el común de la gente, se da uno cuenta todas las heridas, los temores, muchas palabras que repiten simplemente porque escucharon de alguien, inclusive las escribimos y permitimos que a través de esos espacios que tenemos para compartir la palabra, en lugar de sembrar semillas de vida, de esperanza, estamos también transmitiendo semillas de odio, de rencor, de cosas que no nos ha llamado Dios a hacer ni a juzgar, sino a dejar que sea Dios quien intervenga en cualquier situación. Las palabras ociosas son aquellas donde mi lenguaje se suelta libremente a decir cosas que no construyen a la mutua edificación. Porque definitivamente las palabras edifican, recuerde, las palabras destruyen, desaniman o inspiran, curan o definitivamente van a causar mayores heridas. Así que tú y yo somos llamados a saber qué es lo que voy a decir, cómo voy a expresar y tener esa calma y decirle inclusive, Señor, por favor, que las palabras que voy a expresar edifiquen, Señor, no destruyan, sino que puedan ser de bendición para aquellos que le escuchan. Hay un proverbio que también podemos tener en cuenta justamente en cuanto a este mismo versículo, unido con lo que el Señor Jesucristo nos da el consejo. En Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que frena sus labios es prudente. Permítame lo vuelvo a repetir. Proverbios 10, 19. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Y me gusta este mismo versículo como le expresa en una versión de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente, y vaya consejo que nos da al final: mantén cerrada tu boca. A veces como que no podemos quedar callados. Es interesante que cuando tú lees con detenimiento el libro de Job, cuando están los consejeros, los supuestos consejeros, los supuestos amigos de Job dándole consejos, hay una expresión, no recuerdo cuál es el capítulo, y uno de los consejeros que está escuchando y escuchando a Job, sobre todo cuando él estaba justificando sus acciones, él dice: no puedo contenerme las palabras porque si me callo tal vez saldrían letras, dijo alguno parafraseando el texto, de lo que quiero expresar. ¿Cómo podía callarme lo que tengo que decir? Y hay personas que no tienen el control, el dominio propio para realmente poder expresar en forma sabia las palabras que edifiquen, que no destruyan, sino que al contrario traigan sanidad, traigan medicina, traigan aliento y poder disfrutar de aquellas cosas que Dios nos dice.
Y hay un proverbio más de proverbio en cuanto a hablar palabras que edifiquen. Es lo que dice en el capítulo 17, versículo 28. Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Ahora, pudiera conversar un momento, compartir contigo las palabras llenas de gracia. Realmente es una expresión tan hermosa en la cual inclusive ahí en Colosenses 4:6 Pablo nos está diciendo que la palabra siempre sea con gracia. Es hablar en una forma de comunicación que realmente vamos desarrollando, comprendiendo que todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido como un regalo de parte de Dios. Que en cada conversación dejamos impreso a los demás la manera en que pensamos y al mismo tiempo están reflejando lo que hay dentro de nuestro corazón, de nuestra vida. De allí que la recomendación del apóstol Pablo es que nuestra conversación esté llena de gracia. No tanto que sea graciosa. No siempre una persona graciosa es una persona llena de gracia. La idea es que seamos agradables, seamos corteses, amables, bondadosos a la hora de hablar, sobre todo, especialmente cuando estamos ante personas que no tienen mucho conocimiento de Dios. Aún Santiago nos advierte que no puede salir de una misma fuente agua dulce, pero también agua amarga, al referirse al uso de la lengua. Las palabras llenas de gracia tienen que estar dirigidas por el Señor, porque la palabra gracia nos viene del regalo que Dios mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. Hablar con gracia es usar realmente, mi hermano, mi hermana, el idioma del cielo. ¿No nos dice la Biblia que hemos sido tú y yo salvos por gracia? Vivimos por gracia. Pero también, qué interesante como nos lo expresa el apóstol Pablo, que debemos hablar con esa misma gracia, con el regalo. Sí, muchas veces con las palabras nos hieren. Y muchas veces nos enfrentamos quizás en peleas de palabras, que son las que más causan daño que quizás una agresión física. Y hay gente que no puede evitar los conflictos y todo conflicto empieza con una batalla de palabras. Y pudiéramos expresar, y de pronto es parte de otra reflexión, compartiendo este mismo tema, cómo inclusive en batallas que nos enseña la palabra, donde sobre todo derrotaron al enemigo, fue simplemente en no tener en cuenta la provocación de parte del enemigo al decir palabras que incitaban a estos hombres y mujeres de Dios a no, voy a dar una expresión, espero que sea conocida por ti o entendida por ti, a no igualarse en lo mismo que los demás está expresando. Mi hermano, mi hermana, Dios te ha llamado a ser bendición. Y ser bendición no es solamente compartir cosas materiales, sino también que lo que salga de tu boca, como está diciendo Pablo, que nuestra palabra sea una palabra que sea llena de gracia, sea una palabra que habla más de lo que nosotros quizás podemos decir, así como dice ahí en Colosenses 4:6, que la palabra siempre sea con gracia. Ella va a edificar. Sí, notamos en la expresión de muchas personas de la soledad, de las heridas, de tantas cosas que hay en el corazón. Pero si tú tienes ese poder y has recibido al Señor y has comprendido lo que Dios te ha dado, deja que brote de tu corazón, de lo profundo de ti, aquello que también ha colocado y ha recibido de parte de Dios. Dios siempre nos habla con gracia. Y espera que tú y yo, mi hermano, mi hermana también, de esa misma manera, impartamos de esa gracia a través de nuestra palabra, que al fin y al cabo está revelando lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo siempre digo que a un líder realmente se conoce cuando habla en su diálogo natural con las demás personas, que cuidan lo que dicen porque sabe que cada palabra que sale de nuestra boca vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Vamos a tener muchas veces que frenar nuestros labios. Muchas veces vamos a tener que cerrar nuestros oídos. Pero también vamos a tener que tener control de nuestro interior para no ir a proferir palabras que destruyan aquello que Dios ha tardado tanto en edificar.
Que le pidamos sabiduría al Señor en todo lo que hacemos. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo te doy muchas gracias por enseñarnos palabras como estas, Señor? Permítanos tenerlas en cuenta, Señor, porque yo sé que estos consejos los necesitamos, Padre. Te pedimos perdón porque a lo mejor, Señor, hemos herido a tantas personas con nuestra manera de hablar, Señor. Hemos sido muchas veces insensatos, Señor, al proferir palabras que tú nunca, Señor, quisiste que sembráramos en el corazón, especialmente de los nuestros, de los que están cerca, aún de nuestros hermanos en la fe, Padre. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a controlar, Señor, nuestro temperamento, nuestra forma de hablar, Señor. Que aprendamos, Señor, a recibir esas palabras, que aprendamos a pedirte, Señor, cómo debemos comportarnos y hablar con aquellos que están a nuestro alrededor. Queremos ser entendidos, Padre. Hablar como tú hablas, Padre. Ser bendición, Señor, también a través de esas palabras, Señor. Bendecir tu creación, bendecir los regalos preciosos de esas personas que a diario, Señor, están a nuestro lado. Y que todos juntos nos podamos edificar con palabras, Señor, que son como semillas dadas por ti, que van a producir, Señor, transformación en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, del esposo, de la esposa y de todos aquellos con los cuales nos permite interactuar, Padre. Te doy muchas gracias por este día. Dejo en tus manos a tu pueblo y los bendigo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, adelante. Ese sabio en todo lo que dice, ese sabio en todo lo que emprende. Le hablo a su pastor Elian de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.